¿Alguna vez has sentido que un lugar entero respira a tu lado, aunque debería estar muerto desde hace años? ¿Te has detenido frente a un edificio olvidado y de pronto la piel se te eriza como si alguien desde adentro te observara, paciente, oculto detrás de un cristal sucio? En 1991, en la ciudad portuaria de Veracruz, comenzó a circular una historia que aún hoy nadie logra explicar del todo. Todo giraba en torno a un hotel abandonado en la zona centro. Un edificio viejo, gris, devorado por la humedad del mar y cubierto de grietas como cicatrices abiertas. Los vecinos lo llamaban simplemente el Hotel Fantasma. Nadie recordaba exactamente cuándo había cerrado, pero todos coincidían en una cosa: desde su clausura, el lugar parecía seguir vivo. Algunos afirmaban haber escuchado risas apagadas en plena madrugada, como si los pasillos del hotel siguieran llenos de turistas invisibles. Otros decían que veían luces encendiéndose en cuartos del tercer piso, aunque el suministro eléctrico había sido cortado hacía más de una década, y había quienes juraban haber visto figuras detrás de las cortinas podridas, siluetas quietas, esperando. El relato que marcó el inicio de todo ocurrió una noche húmeda de julio de 1991. Tres jóvenes universitarios, Marcos, Raúl y Esteban, decidieron entrar al edificio. Lo hicieron como un reto. Una de esas pruebas estúpidas que parecen inofensivas hasta que la realidad muestra su rostro. La entrada principal estaba sellada con cadenas oxidadas, pero un ventanal roto en la parte lateral les abrió paso. Al cruzar, un aire espeso y salado los envolvió. No era solo humedad. Olía a ropa guardada durante años, a madera mojada, a algo que recordaba vagamente la carne podrida. La recepción estaba intacta aunque cubierta de polvo. El mostrador de madera aún conservaba el libro de registros abierto, la tinta corrida, como si la última firma se hubiera estampado apenas unos días antes. Avanzaron con linternas, iluminando un espacio que parecía masticar la luz. Los espejos del lobby estaban cubiertos de manchas oscuras, como huellas de manos pegajosas, que alguien había dejado desde adentro del cristal. Y entonces, lo escucharon. Un timbre metálico, corto, agudo. El sonido provenía del viejo elevador. Ninguno de los tres había tocado nada. Y sin embargo, el panel se iluminó con un número rojo. 3. Algo o alguien estaba subiendo. Se miraron entre ellos, intentando reír para espantar la incomodidad, pero ninguno se atrevió a moverse. El ascensor chirrió, bajando lentamente y se detuvo en planta baja. Las puertas se abrieron con un gemido largo y oxidado, revelando un interior oscuro, vacío. Pero sobre el suelo había algo imposible de ignorar. Una huella fresca, húmeda, marcada en la suciedad. Era la huella de un zapato de tacón. A partir de ese instante todo se volvió distinto. El ambiente pareció cerrarse sobre ellos, como si el hotel hubiera despertado. Raúl, el más incrédulo, se acercó a tocar el panel del elevador y en ese instante escucharon un sonido que los heló. Pasos en el corredor del segundo piso. Claros, firmes, femeninos. Subieron corriendo por la escalera de emergencia sin pensarlo, buscando enfrentar lo que escuchaban. Pero al llegar, el corredor estaba vacío, interminable, con puertas alineadas a cada lado, ninguna abierta, ninguna forzada. Y sin embargo, las huellas estaban ahí, marcadas en el polvo. Un rastro de tacones que se perdía hacia el cuarto 207. El número estaba casi borrado, oxidado en la puerta metálica. El picaporte giró con facilidad como si hubiera estado esperando esa visita. Dentro, la habitación estaba cubierta de moho y telarañas, pero sobre la cama, todavía intacto, descansaba un vestido rojo. No era viejo, ni destruido. Parecía recién colocado. Los tres retrocedieron. Fue Esteban quien primero sintió que alguien los miraba desde dentro del espejo del cuarto. Un reflejo que no coincidía con ninguno de ellos. La silueta de una mujer alta, con el rostro oculto en sombras, y antes de que pudiera gritar, el espejo se agrietó con un estruendo, como si hubiera sido golpeado desde adentro. El hotel entero respondió al impacto. Las puertas de los otros cuartos comenzaron a golpearse solas, una tras otra, resonando por el pasillo. Los tres jóvenes huyeron, bajando las escaleras a toda prisa, con la sensación de que algo los perseguía. Cuando salieron al exterior, jadeando y empapados en sudor, juraron haber escuchado una carcajada suave, burlona, resonando detrás de ellos. A la mañana siguiente volvieron con la intención de demostrar que todo había sido producto de la sugestión,
Pero el hotel ya no estaba igual. El ventanal por el que habían entrado había sido sellado con tablas nuevas, firmes, como si alguien supiera que habían estado allí. Y en la fachada principal, escrito con pintura roja, aparecía un mensaje que nadie había visto antes. No vuelvan. Ella no olvida. Ese fue solo el inicio. Lo que ocurrió después, los testimonios de vecinos, los misteriosos visitantes nocturnos y las desapariciones ligadas al hotel se convertirían en una de las historias más oscuras de Veracruz. Y lo peor, nadie logró jamás identificar quién era ella. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede con quienes juran haber visto algo imposible y luego desaparecen sin dejar huella? ¿Cómo se convierte un edificio en un agujero que traga a las personas? Después de la noche en que los 3 jóvenes escaparon del hotel, el rumor se extendió como fuego en Veracruz. La ciudad siempre había tenido sus historias de fantasmas, marineros que se ahogaron, barcos hundidos, conventos con monjas errantes. Pero lo del hotel era distinto. Tenía un nombre, una dirección precisa, un lugar al que cualquiera podía señalar con el dedo. Y eso lo hacía más real. A los pocos días, una mujer llamada Beatriz Jiménez desapareció. Tenía 34 años y trabajaba como recepcionista en un pequeño hostal cercano. Una amiga aseguró que la última vez que la vio fue en la banqueta frente al hotel abandonado, observando las ventanas con una expresión perdida, como si escuchara algo desde adentro. Su bolso apareció tirado en la acera, abierto, con todos sus documentos intactos, pero ella nunca volvió. Lo extraño fue que, según algunos vecinos, esa misma noche se vio una silueta femenina con un vestido rojo caminando por los pasillos del segundo piso del hotel. No había nadie dentro, supuestamente, pero varios juraron ver luces encendiéndose detrás de las cortinas. Algunos incluso aseguraron que la silueta se detenía en la ventana, se giraba lentamente y miraba hacia la calle, como si buscara a alguien. No era la primera vez. Años antes, en 1987, ya había desaparecido un marino mercante de apellido Torres. Lo último que se supo de él fue que había entrado al edificio buscando refugio durante una tormenta. Su hermano, que lo siguió minutos después, lo encontró gritando desde un balcón del 4º piso, pero cuando subió a buscarlo, el cuarto estaba vacío. Nunca se volvió a saber de él. Con la desaparición de Beatriz en 1991, los rumores se fortalecieron. El hotel ya no era visto como una ruina más. Era un pozo sin fondo, una trampa abierta en el centro de la ciudad. Los vecinos comenzaron a notar algo más. En las madrugadas, el olor a perfume barato flotaba en la calle. No era un perfume común, tenía un dejo metálico, como sangre mezclada con flores marchitas. Quienes lo respiraban aseguraban sentir un mareo extraño, un zumbido en los oídos y la irresistible necesidad de mirar hacia las ventanas del 3er piso. Un hombre llamado Don Aurelio, que vendía periódicos en la esquina, dijo que una madrugada vio claramente cómo una mujer de cabello largo bajaba las escaleras del lobby. Llevaba en la mano un ramo de rosas negras. Cuando él parpadeó, ya no estaba, pero las rosas quedaron marchitas sobre el mostrador del hotel. La policía nunca intervino en serio. El edificio pertenecía a una sociedad anónima que había quebrado años antes y los archivos legales estaban perdidos en un laberinto burocrático. Nadie quería responsabilizarse. Así que el hotel quedó ahí, respirando en silencio, acumulando miradas y murmullos. Pero cada tanto alguien más desaparecía. Un estudiante de arquitectura en 1992, una pareja de turistas argentinos en 1994, un fotógrafo aficionado en 1996. Todos con el mismo patrón. La última vez que los vieron fue cerca del hotel y después, nada. Los 3 jóvenes que habían entrado la primera noche nunca volvieron a hablar de lo que vieron. Marco se mudó a Puebla, Raúl abandonó la universidad y Esteban fue encontrado muerto en 1995 en un motel de carretera. Tenía el cuerpo cubierto de moretones y en la pared, escrita con sangre, había una frase: «Ella me encontró».
A partir de entonces, el nombre de El Hotel Fantasma de Veracruz se convirtió en leyenda. Un lugar prohibido, una herida abierta que seguía supurando recuerdos. Los vecinos aprendieron a no mirar demasiado tiempo las ventanas, a no pasar frente a la fachada después de medianoche. Y aún así, las desapariciones continuaban. Era como si alguien o algo, dentro de esas paredes, siguiera reclamando huéspedes. ¿Hasta dónde llega la curiosidad humana antes de convertirse en condena? ¿Qué ocurre cuando alguien decide abrir la puerta de un lugar que todos los demás han aprendido a evitar? En 1997, 6 años después de la primera desaparición reconocida, un grupo de investigadores paranormales provenientes de Ciudad de México llegó a Veracruz. Se hacían llamar Sociedad del Umbral. Eran jóvenes entusiastas, mezcla de escepticismo y obsesión. Cámaras de video, grabadoras de cassette, detectores de movimiento rudimentarios, mapas y libretas llenas de anotaciones. Habían escuchado los rumores del hotel y estaban decididos a registrar lo que pasaba allí dentro. La noche del 12 de septiembre, justo a medianoche, entraron por la misma ventana lateral por donde habían pasado Marcos, Raúl y Esteban en 1991. El aire seguía siendo el mismo, cargado, húmedo, con ese olor dulzón y metálico que parecía pegarse en la garganta. Instalaron sus equipos en el lobby, una cámara apuntando hacia el mostrador de recepción, otra hacia el elevador y un micrófono de ambiente para captar cualquier sonido. El líder del grupo, Julián Rivas, ordenó que todos anotaran cada sensación, cada anomalía por mínima que fuera. Al principio, solo había silencio, pero a las 00:47 la grabadora captó un murmullo femenino, una voz baja, como un suspiro que decía: «Aquí estoy». Los investigadores revisaron los pasillos del primer y segundo piso. Las linternas apenas lograban abrir la oscuridad. En el corredor del segundo piso, hallaron algo inquietante. Sobre las paredes húmedas había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado arañar el yeso desde adentro de las habitaciones. En el cuarto 207 encontraron lo que la leyenda prometía: un vestido rojo, extendido sobre la cama. No era el mismo de 1991, al menos no podía serlo, porque estaba impecable, sin una sola mancha de polvo. Parecía recién colocado. Uno de los investigadores, Clara Méndez, se acercó a tocar la tela. Estaba fría, húmeda, y por un segundo juró sentir que palpitaba, como si respirara. A las 01:12 ocurrió lo que después quedó registrado en las cintas. La cámara enfocando el lobby captó cómo el elevador, inservible desde hacía décadas, bajó desde el tercer piso hasta planta baja. Las puertas se abrieron con violencia y dentro no había nadie. Pero la cámara registró otra cosa: una figura femenina reflejada en los espejos del elevador. No estaba allí, no físicamente, solo existía en el reflejo. La mujer tenía el rostro velado por el cabello, los brazos rígidos a los lados y el vestido rojo ondulando como si estuviera bajo el agua. El reflejo se quedó mirando fijo hacia la cámara, hasta que la grabación se llenó de estática. Los investigadores entraron en pánico. Clara comenzó a convulsionar en el pasillo gritando que alguien le susurraba en el oído. Los demás la sacaron arrastrando y al cruzar el lobby, el libro de registro sobre el mostrador se abrió solo, pasando páginas a toda velocidad hasta detenerse en la última. Ahí, con tinta fresca, había una nueva firma: Clara Méndez, habitación 207. Esa noche lograron escapar, pero no todos sobrevivieron. Clara fue internada en un hospital psiquiátrico de Veracruz, incapaz de articular palabra coherente. Solo repetía una frase una y otra vez hasta quedarse sin voz. Ella me hizo entrar. Los otros 4 miembros del grupo abandonaron la investigación para siempre. Quemaron cintas, destruyeron fotos, intentaron borrar toda evidencia. Pero alguien filtró la grabación del elevador. Una copia en VHS comenzó a circular entre coleccionistas del oculto y con los años se convirtió en una reliquia prohibida. Desde entonces, cada vez que alguien habla del Hotel Fantasma de Veracruz, siempre aparece la misma pregunta: ¿quién es la mujer del vestido rojo? ¿Una víctima?
un espectro o algo mucho más antiguo que solo tomó esa forma para atraernos. Lo cierto es que tras la visita de la Sociedad del Umbral, la ciudad entera aprendió a callar. El hotel seguía ahí, intacto, pero nadie se atrevía a acercarse, excepto los que no sabían la historia. ¿Puede un lugar maldito atraer a los que no saben nada de su historia? ¿O es precisamente esa ignorancia la que los convierte en presas fáciles? En el verano de 1999, un grupo de 3 turistas extranjeros, 2 hombres alemanes y una mujer francesa, llegó a Veracruz. Estaban de paso, mochileros que buscaban sitios baratos donde dormir. Nadie les advirtió nada. O si lo hicieron, ellos lo tomaron como exageraciones de pueblo. Lo cierto es que alguien en el puerto les contó que había un viejo hotel cerrado, grande, silencioso, donde podían entrar sin pagar. Y así lo hicieron. Los vecinos recuerdan haber visto a los 3 con mochilas y sonrisas amplias forzando la reja oxidada de la entrada. Fue un sábado por la tarde, aún con sol. Nadie los detuvo. En esa época, la gente ya había aprendido a no involucrarse. Quien entraba al hotel lo hacía bajo su propio riesgo, y los demás se limitaban a bajar la mirada. Esa misma noche, algunos aseguraron ver luces encendiéndose en el 3er piso. No era la primera vez que ocurría, pero sí la más inquietante. Esta vez se escuchaba música, una melodía antigua, como de piano desafinado, acompañada por carcajadas femeninas. A la mañana siguiente, las mochilas de los turistas aparecieron en la acera, perfectamente alineadas con sus pasaportes adentro. Pero de ellos no había rastro. La policía intervino, presionada por el consulado. Revisaron el edificio de arriba a abajo. Encontraron las habitaciones vacías, sin signos de violencia. Solo en el cuarto 207 había algo fuera de lugar. 3 copas de cristal, limpias, brillantes, como recién lavadas. En el fondo de cada copa había un rastro de líquido oscuro, viscoso. El análisis nunca reveló qué era. No era vino, ni sangre, ni ninguna sustancia común. Los vecinos recuerdan que después de esa desaparición, el hotel cambió. Ya no era solo un edificio silencioso, ahora parecía burlarse de quienes lo miraban demasiado tiempo. Ventanas que se abrían solas, cortinas que se agitaban cuando no había viento, sombras que parecían moverse detrás de los vidrios. Hubo incluso un testigo, un niño de apenas 9 años que aseguró haber visto a los 3 turistas en un balcón. Estaban inmóviles, mirando hacia la calle. La mujer sonreía, pero sus ojos eran completamente negros. Los 2 hombres tenían la piel ceniza, como estatuas de cera. El niño juró que cuando los llamó, los 3 levantaron la mano al mismo tiempo para saludarlo, pero al parpadear, ya no había nadie. La noticia corrió por los periódicos locales, aunque rápidamente fue silenciada. El caso se cerró como desaparición sin explicación suficiente. El consulado alemán y el francés retiraron las quejas y nadie volvió a mencionar el asunto. Pero para los habitantes de Veracruz, esa fue la confirmación de algo que ya sabían. El hotel no solo retenía a quienes se atrevían a entrar, también los transformaba. Desde entonces, algunos comenzaron a llamarlo la Casa de los Huéspedes Eternos, porque, según los rumores, quienes desaparecían ahí dentro nunca se iban. Permanecían atrapados, convertidos en sombras que se mostraban de vez en cuando en las ventanas, como marionetas de una voluntad invisible. Y entre todos ellos, siempre estaba ella, la mujer del vestido rojo, sonriente, moviéndose por los pasillos como una anfitriona fiel, esperando al siguiente visitante. ¿Qué impulsa a un hombre a hurgar en un secreto que todos prefieren olvidar? ¿Es la búsqueda de la verdad o la atracción inevitable hacia lo prohibido? En el año 2000, un periodista local llamado Ricardo Salgado decidió investigar el misterio del hotel
Trabajaba para un diario de Veracruz y había seguido de cerca el caso de los 3 turistas extranjeros. Su instinto le decía que había algo más que simples desapariciones, algo enterrado en la historia misma del edificio. Ricardo era meticuloso. Pasó semanas en archivos municipales, revisando documentos polvorientos, escrituras olvidadas, notas de periódicos de los años 50 y 60. Lo que encontró lo dejó helado. El hotel había sido inaugurado en 1958 bajo el nombre de Hotel Imperial Veracruz. En su época, fue símbolo de lujo, con salones de baile, orquesta en vivo y un restaurante que atraía a turistas de todo el país. Pero a mediados de los 70 comenzó a decaer, y en 1976 ocurrió la primera tragedia oficial. Una mujer, huésped frecuente, apareció muerta en la habitación 207. El acta de defunción hablaba de suicidio por envenenamiento. Su nombre, Elena Robles. Ricardo siguió tirando del hilo. Entrevistó a antiguos empleados, a camareros ya retirados, a músicos que habían tocado en el bar del hotel. Todos recordaban a Elena, alta, elegante, siempre vestida de rojo con una risa encantadora que llenaba el salón, pero también recordaban sus noches solitarias en el piano, tocando melodías tristes cuando el bar cerraba. Un camarero confesó algo más. Elena mantenía una relación clandestina con el dueño del hotel. Una historia marcada por celos, discusiones y rumores de violencia. La versión más oscura dice que ella nunca se suicidó. Fue envenenada. El dueño desapareció meses después, dejando el hotel a la deriva. El lugar cayó en quiebra y poco a poco fue abandonado. Ricardo conectó las piezas. ¿Era Elena la mujer del vestido rojo? ¿Era ella la que seguía apareciendo en los pasillos invitando a los visitantes a entrar en su reino de sombras? Decidido a comprobarlo, entró al hotel con su grabadora y una cámara fotográfica. Fue un 15 de agosto, casi a medianoche. Los vecinos lo vieron cruzar la reja y aunque quisieron detenerlo, no se atrevieron a hablar. El periodista dejó su primera nota de voz en el lobby. Estoy dentro. El lugar huele a humedad, pero también a perfume. Es un olor fuerte, dulzón, extraño. Caminó hasta el segundo piso siguiendo las marcas de humedad en las paredes. Al llegar al cuarto 207, la puerta estaba entreabierta, como si lo esperara. Ricardo entró y en el centro de la habitación encontró lo imposible. El piano del antiguo bar, intacto, cubierto por una fina capa de polvo. La tapa estaba abierta y una sola tecla estaba hundida, sosteniendo una nota grave que vibraba en el aire. Nadie tocaba el piano, pero la música estaba allí, viva, como si alguien invisible lo accionara. Ricardo encendió la cámara y en el lente apareció algo que sus ojos no podían ver. Una figura femenina, alta, con un vestido rojo brillante. Caminaba lentamente hacia él, aunque la habitación estaba vacía. La grabadora captó su voz, clara, fría. No busques lo que no puedes soportar. Minutos después, la cinta se corta abruptamente. A la mañana siguiente, el equipo de limpieza del ayuntamiento encontró la cámara en la banqueta frente al hotel. La grabadora también estaba allí, junto a la libreta de notas, pero de Ricardo Salgado no había rastro. En la última página de la libreta había escrito una frase temblorosa, como hecha con prisa. Ella sonríe cuando escribo su nombre. Desde entonces, cada vez que alguien osa hablar demasiado de Elena Robles, el aire se vuelve pesado en Veracruz, como si el hotel no tolerara que su historia saliera a la luz. ¿De qué sirve un arma cuando lo que te persigue no pertenece al mundo de los vivos? ¿Puede un hombre entrenado
curtido en la violencia, enfrentar a un espectro con balas? En 2002, un ex policía llamado Manuel Ortega decidió entrar al hotel. Durante años había trabajado en la Fuerza de Veracruz, hasta que se retiró con fama de hombre duro, incorruptible y terco como una pared. Había conocido a Ricardo Salgado, el periodista desaparecido, y nunca aceptó la versión oficial de desaparición voluntaria. Para él, algo en ese edificio devoraba personas y estaba decidido a enfrentarlo. Manuel no era un curioso cualquiera. Entró de madrugada, armado con su vieja pistola de servicio, una linterna potente y un crucifijo colgado al cuello. Llevaba además un termo de café y una grabadora portátil. Se sentó primero en el lobby, observando el polvo danzar en el aire como si fueran cenizas suspendidas. «Aquí estoy, maldita sea. Si quieres aparecerte, hazlo ahora», murmuró con la seguridad de quien había enfrentado criminales a sangre fría. El hotel respondió con silencio, pero ese silencio tenía un peso extraño, como si el lugar escuchara, como si aguardara. Pasaron 20 minutos hasta que el elevador, inerte durante décadas, volvió a dar señales de vida. Un chirrido metálico bajó desde lo alto y el número rojo en el panel se encendió. 2. Manuel levantó el arma, apuntando fijo. Las puertas se abrieron y aunque el ascensor estaba vacío, el aire que salió de él estaba helado, cargado de un perfume sofocante. No era ilusión. Alguien había estado ahí. El ex policía respiró hondo y decidió subir por las escaleras. El segundo piso lo recibió con un pasillo interminable, las paredes cubiertas de moho y las puertas cerradas como tumbas alineadas. En el suelo había huellas de tacones, húmedas, como recién marcadas. El rastro lo llevó hasta la habitación 207. La puerta estaba abierta y desde dentro llegaba una música suave de piano. Manuel apuntó con la pistola y entró de golpe. El cuarto estaba vacío, pero el piano sonaba. Las teclas bajaban solas, componiendo una melodía triste, lenta, que llenaba la habitación con un eco imposible. De pronto, el espejo del tocador comenzó a empañarse. Primero fue un velo blanco, luego unas letras escritas desde dentro. «Vuelve conmigo». Manuel retrocedió un paso con el dedo en el gatillo. Y entonces la vio, una silueta femenina reflejada en el espejo. El vestido rojo brillaba como recién estrenado y su cabello oscuro caía sobre el rostro. No tenía ojos, solo 2 huecos negros, profundos, que parecían absorber la luz. El ex policía disparó, 1, 2, 3 veces. El estruendo llenó el cuarto. Los casquillos rebotaron en el suelo, pero la figura en el espejo seguía intacta. No retrocedió, solo levantó la cabeza y sonrió. En ese instante, todas las puertas del pasillo se abrieron de golpe, al unísono, con un estrépito aterrador. Voces femeninas comenzaron a susurrar el nombre de Manuel desde cada cuarto. «Manuel, Manuel». Una multitud invisible lo llamaba. Corrió escaleras abajo, jadeando, pero el lobby ya no era igual. El mostrador de recepción estaba iluminado por candelabros y detrás, en pie, se encontraba ella, la mujer del vestido rojo. Sus labios se movieron, pero la voz no salió de su boca, brotó directamente en su mente. «Te quedarás, como todos los demás». Manuel disparó de nuevo, desesperado. El fogonazo de la pistola iluminó el rostro de la mujer, revelando algo monstruoso. Su piel estaba rota, como porcelana quebrada, y debajo se veía carne en descomposición. Aún así, seguía sonriendo. Lo último que se supo de él fue a través de la grabadora portátil recuperada días después, frente al hotel. La cinta terminaba con la respiración entrecortada de Manuel, sus pasos apresurados y su voz temblorosa, diciendo: «No es una mujer, es el hotel. El hotel es ella». Su cuerpo jamás fue encontrado.
¿Se puede purificar un edificio que respira como un cuerpo y sangra como una herida? ¿Qué ocurre cuando la Iglesia decide enfrentarse a un mal que no reconoce paredes ni altares? Tras la desaparición de Manuel Ortega, los rumores crecieron tanto que algunos vecinos buscaron ayuda en la diócesis de Veracruz. Un sacerdote anciano, el padre Tomás Villagrán, aceptó intervenir. Era conocido por haber participado en rituales de exorcismo en casas marcadas por tragedias, pero nunca había enfrentado un lugar tan grande, tan devorado por el misterio. El 3 de noviembre de 2003, el padre Tomás entró al hotel acompañado de 2 acólitos jóvenes. Traía una cruz de hierro, agua bendita, incienso y un libro de oraciones desgastado. Antes de cruzar la entrada advirtió a todos: este edificio no está vacío, está habitado. Apenas pusieron pie en Enovi, el ambiente cambió. El aire se volvió irrespirable, como si inhalaran humo invisible. Los candelabros de la recepción, que deberían estar apagados desde hacía décadas, se encendieron solos, bañando el salón con una luz amarilla enfermiza. Los acólitos comenzaron a rezar, pero las palabras se mezclaban con ecos desconocidos, voces femeninas que repetían cada oración, burlonas, como un coro invertido. El padre Tomás roció agua bendita hacia la escalera principal. En ese momento, el elevador volvió a activarse. Subía y bajaba sin control, golpeando puertas, como si alguien invisible lo utilizara. El número rojo parpadeaba siempre en el mismo piso. 207. Decidieron dirigirse allí. Subieron lentamente, rezando en voz alta, pero en cada escalón el edificio parecía resistirse. El suelo vibraba, las paredes se agrietaban como si algo gigantesco despertara debajo. Cuando llegaron al pasillo del segundo piso, todas las puertas se abrieron de par en par. Un viento helado recorrió el corredor apagando las velas que portaban los acólitos. En la penumbra, las siluetas de varias mujeres comenzaron a formarse en las habitaciones. Sombras translúcidas, todas vestidas de rojo, todas con los ojos vacíos. Los jóvenes temblaban, pero el padre Tomás avanzó hasta la 207. Empujó la puerta con la cruz extendida y gritó: «En el nombre de Cristo, muéstrate». Lo que apareció no fue una silueta, sino una multitud. El espejo de la habitación reflejó decenas de rostros. Hombres, mujeres, niños, todos los que habían desaparecido en el hotel. Sus bocas se abrían al mismo tiempo, emitiendo un rito ensordecedor que no provenía de la garganta, sino de las paredes. Y en medio de ellos, la figura central, Elena Robles, la mujer del vestido rojo. Su rostro estaba hermoso y podrido al mismo tiempo, como si la vida y la muerte se disputaran su piel. Sonrió con dulzura y habló, no con voz humana, sino con un eco que retumbó en el cráneo de los presentes. «No me iré, ellos son míos, y tú también lo serás». El padre Tomás alzó la cruz y comenzó el exorcismo. Pero cada palabra de la oración era respondida por risas que sacudían el piso. El agua bendita chisporroteaba en el aire, evaporándose antes de caer al suelo. Los acólitos cayeron de rodillas tapándose los oídos, sangrando por la nariz. Uno de ellos gritaba que veía a su madre muerta llamándolo desde la puerta. El otro lloraba, diciendo que una mujer lo abrazaba con brazos fríos y no lo soltaba. Tomás resistió, gritando más fuerte. Pero entonces el piano del cuarto comenzó a sonar solo, tocando una melodía triste y desgarradora. La cruz se calentó en sus manos, ardiendo como hierro al rojo vivo. El sacerdote lanzó un último grito: «Señor, libera a estas almas». El espejo explotó en 1000 fragmentos, lanzando esquirlas por toda la habitación. Cuando el humo se disipó, los acólitos yacían inconscientes en el suelo. El padre Tomás estaba de pie, temblando, con la mirada perdida. Lograron sacarlo del hotel esa misma noche. Sobrevivió, pero nunca volvió a hablar con claridad. Murmuraba frases sin sentido, entre ellas una que repetía una y otra vez:
El hotel es una iglesia, pero su Dios es ella. Desde entonces, ningún otro sacerdote aceptó volver a poner pie en aquel lugar. ¿Se puede destruir un edificio que parece tener voluntad propia? ¿Qué pasa cuando el gobierno intenta borrar de la tierra un lugar maldito y descubre que ese lugar se defiende? En 2005, después de años de rumores, desapariciones y quejas vecinales, las autoridades de Veracruz anunciaron un proyecto: demoler el viejo Hotel Imperial, conocido ya por todos como el Hotel Fantasma. La justificación oficial era clara: peligro de derrumbe, riesgo sanitario, foco de delincuencia. Pero detrás de los comunicados había otra verdad: el miedo creciente a lo que ocurría dentro. Las obras comenzaron un lunes a primera hora. Llegaron camiones, obreros con cascos amarillos y maquinaria pesada. El vecindario observaba en silencio, como si fueran a presenciar el final de una maldición. El primer golpe de la bola de demolición cayó contra la fachada. El estruendo sacudió el suelo, pero la pared no se vino abajo. Solo se abrió una grieta que parecía un ojo negro, un agujero oscuro que dejaba escapar un aire denso, nauseabundo. Los obreros insistieron. Segundo golpe, tercer golpe. Nada. El concreto parecía resistir como si estuviera vivo, fortalecido por algo más que ladrillos. Uno de los trabajadores juró haber visto un rostro formarse en la grieta, una mujer de facciones finas, labios curvados en una sonrisa burlona. Cuando lo contó, sus compañeros rieron nerviosos, pero él no volvió al día siguiente. El cuarto intento fue con sierras eléctricas para cortar vigas. Apenas encendieron las máquinas, un chillido ensordecedor estalló desde dentro del hotel. No era un sonido metálico, sino un grito humano, múltiple, como si decenas de gargantas gritaran al mismo tiempo. Los obreros dejaron caer las herramientas y huyeron. Los vecinos dijeron que ese día, por las ventanas se vieron sombras moviéndose de cuarto en cuarto, como huéspedes corriendo en medio de un incendio invisible. El gobierno, presionado, ordenó continuar. Trajeron explosivos controlados para un derrumbe total. Se colocaron cargas en la estructura principal, listas para detonar al amanecer. Pero cuando se encendió el sistema, los detonadores fallaron uno tras otro. Los técnicos comprobaron los cables, reemplazaron piezas. Nada. El mecanismo se apagaba como si una mano invisible cortara la corriente. Uno de los ingenieros, harto, intentó encenderlo manualmente. En ese instante, sufrió un paro cardíaco y cayó muerto frente al hotel. Tenía apenas 45 años y ningún historial médico. El proyecto fue cancelado de inmediato. Oficialmente se habló de problemas técnicos y riesgo para la seguridad de los trabajadores. Pero todos en Veracruz sabían la verdad. El hotel no quería ser demolido. A partir de ese día, las autoridades lo declararon propiedad intocable. Nadie volvió a hablar de derribarlo. El edificio quedó sellado, rodeado de cinta amarilla y advertencias, como si fuera un crimen perpetuo congelado en el tiempo. Sin embargo, los vecinos aseguran que desde ese intento fallido, las manifestaciones se intensificaron. El piano sonaba más seguido en las madrugadas, las luces de los pasillos se encendían con mayor frecuencia y las risas femeninas se escuchaban incluso en la calle. Era como si el hotel hubiera ganado una batalla y ahora celebrara con sus huéspedes invisibles. ¿Qué mueve a la juventud a desafiar lo prohibido? ¿Es valentía o simple arrogancia? En 2007, 2 años después del fallido intento de demolición, un grupo de 5 jóvenes universitarios decidió entrar al hotel. Lo hacían por diversión, por demostrar que todas las historias eran solo exageraciones de ancianos. Eran estudiantes de arquitectura y sociología, convencidos de que todo tenía una explicación racional: acústica,
humedad o sugestión colectiva. Se colaron de madrugada, saltando la cinta amarilla que aún rodeaba el edificio. Llevaban cámaras digitales, celulares, cerveza y una linterna cada uno. Rieron al ver la fachada agrietada, como si se enfrentaran a un monstruo de papel. «Hoy demostramos que este lugar es puro cuento», dijo uno de ellos, grabando con su cámara. El lobby los recibió con ese aire enmohecido, más pesado que nunca. El polvo flotaba como humo y las huellas en el suelo parecían frescas, como si alguien hubiera cruzado minutos antes. Los muchachos bromeaban, lanzando piedras contra las paredes, cantando a gritos para espantar el silencio. Subieron hasta el segundo piso y encontraron el corredor eterno, oscuro, con las puertas cerradas. Fue entonces cuando escucharon el piano. 3 notas, repetidas una y otra vez, como si alguien los esperara en la habitación 207. «Debe ser el viento moviendo las cuerdas», se rió uno, pero los demás callaron. La melodía sonaba demasiado clara, demasiado humana. Decidieron entrar. La puerta de la 207 se abrió con facilidad. Dentro, el aire estaba más frío y en el centro los esperaba el piano, intacto, con una sola tecla hundida repitiendo la misma nota. Uno de ellos, Martín, se acercó y levantó la tapa del instrumento. El silencio lo devoró todo. En ese instante, las luces de sus linternas parpadearon y el espejo del cuarto reflejó algo que nadie esperaba. No eran 5 muchachos los que aparecían, sino 6. Detrás de ellos, una mujer de vestido rojo, cabellera larga, sin rostro. El pánico se apoderó del grupo. Salieron corriendo por el pasillo, gritando, empujándose unos a otros. El sonido de tacones resonaba detrás, implacable, como una cazadora invisible que no necesitaba apresurarse. Al llegar al lobby, descubrieron que la puerta de salida estaba cerrada, aunque nunca la habían tocado. La madera parecía derretida, fundida con el marco, como si el edificio quisiera devorarlos. De repente, una carcajada femenina resonó desde el segundo piso. No era una sola voz, sino muchas, un coro de mujeres burlonas. Los chicos apuntaron sus linternas hacia arriba y vieron los balcones llenos de figuras rojas, decenas de mujeres mirándolos fijamente. Lograron escapar por una ventana lateral, arañándose con los vidrios rotos. Corrieron por la calle hasta perder el aliento. Solo 4 de ellos llegaron al barrio. El quinto, Martín, nunca salió. Cuando la policía entró al día siguiente, no encontraron rastro del muchacho. Solo el piano en la 207, tocando solo una melodía distinta, un vals lento, hipnótico. Sobre el teclado descansaba un zapato deportivo perfectamente limpio que pertenecía a Martín. Los 4 sobrevivientes nunca volvieron a ser los mismos. Uno se mudó de Veracruz, jurando que soñaba cada noche con un pasillo interminable. Otro dejó la universidad y una de las chicas confesó entre llanto que cada vez que miraba un espejo, veía detrás de sí el vestido rojo moviéndose en silencio. El caso se sumó a la lista de víctimas del hotel, pero para muchos jóvenes de Veracruz, aquella tragedia se convirtió en un reto. Si salías con vida del Hotel Fantasma, eras valiente. Y eso fue lo que abrió la puerta a más desgracias. ¿Qué ocurre cuando la maldición de un lugar abandona sus paredes y se filtra por las pantallas? ¿Qué pasa cuando lo imposible queda grabado en tiempo real y miles de ojos lo presencian al mismo instante?
En 2012, un grupo de jóvenes aficionados al streaming decidió transmitir en vivo desde el Hotel Fantasma de Veracruz. Eran 5, de distintas facultades, y habían creado un canal en internet donde exploraban lugares abandonados. Su objetivo era simple: ganar visitas, suscriptores y fama. Eligieron una fecha simbólica, la noche del Día de Muertos. Se anunciaron durante semanas prometiendo entrar a la famosa habitación 207 y mostrar que no había nada sobrenatural, solo paredes carcomidas. Miles de personas esperaban conectadas cuando poco después de las 11 de la noche, la transmisión comenzó. Las cámaras mostraban el recorrido desde la entrada. El lobby oscuro, el mostrador cubierto de polvo, las lámparas colgando como cadáveres torcidos. La señal era inestable, pero seguía emitiendo. Los comentarios en el chat se disparaban, mezclando bromas, advertencias y burlas. El grupo subió hasta el segundo piso. Todo iba según lo planeado hasta que llegaron al pasillo de la 207. La puerta estaba abierta. Dentro, como siempre, el piano. Uno de los chicos se acercó y tocó una tecla. El sonido retumbó en el chat con un eco imposible, más largo de lo normal, como si el hotel hubiera amplificado la nota. Miles de espectadores comenzaron a escribir: "No están solos". Entonces la cámara enfocó al espejo y allí apareció la figura. Una mujer de vestido rojo, quieta, mirando directo al lente. Lo perturbador fue que los jóvenes frente al espejo no la veían. Sonreían nerviosos, bromeando, mientras detrás de ellos el chat explotaba con mensajes de terror. "Atrás de ustedes, está sonriendo, no miren el espejo". Uno de los streamers, leyendo los comentarios en su celular, volteó confundido. En ese instante la transmisión se distorsionó. La imagen saltó a negro durante 5 segundos. Cuando volvió, los espectadores ya no vieron a 5 jóvenes, solo quedaban 4. Nadie notó el cambio de inmediato. Los chicos seguían caminando por el pasillo, comentando con nervios, pero el chat ardía. ¿Dónde está el de la gorra? Faltaba uno, había 5. El hotel se lo llevó en vivo. Los 4 que quedaban parecían no darse cuenta. La cámara los mostraba hablando, riendo forzadamente, pero jamás mencionaron a su amigo desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Minutos después, la transmisión terminó abruptamente. La pantalla quedó en negro y el canal no volvió a emitir. Al día siguiente, la noticia se regó como pólvora. Cientos de usuarios guardaron capturas de la transmisión, señalando el momento exacto en el que el joven de la gorra desaparecía del encuadre. No había corte, no había truco visible. Estaba ahí, y luego no. Los familiares denunciaron la desaparición, pero la policía nunca encontró a nadie dentro del hotel. Solo la cámara rota, aún encendida, transmitiendo un zumbido bajo que algunos aseguraban era una risa femenina. Desde esa noche, el Hotel Fantasma ya no fue solo una leyenda local. Se convirtió en fenómeno de Internet. Miles de personas en México y Latinoamérica conocieron la historia, vieron las imágenes y juraron haber escuchado en la transmisión una voz susurrando entre la estática: "Uno más, bienvenido". ¿Y si lo que parecía solo un mito local resultara ser un portal hacia algo mucho más antiguo? ¿Qué ocurre cuando la televisión decide llevar sus cámaras al corazón de la maldición? En 2015, un programa de investigación sobrenatural de alcance nacional llegó a Veracruz. El canal promocionó el episodio como El Caso Definitivo, el Hotel Fantasma. Los productores querían aprovechar la fama que el edificio había ganado tras la misteriosa transmisión en vivo de 2012. Prometían un especial de 2 horas, con cámaras de alta definición, sensores de movimiento y un equipo de cazadores de mitos, listos para enfrentar lo que muchos creían puro folclore urbano. El equipo instaló más de 10 cámaras en puntos clave: el lobby, las escaleras, el pasillo del segundo piso y, por supuesto, la habitación 207. A las 11 de la noche comenzó la grabación. Todo parecía controlado.
Había risas nerviosas, explicaciones técnicas, comentarios escépticos. El conductor del programa aseguraba al público que la mayoría de los fenómenos paranormales podían explicarse con corriente de aire, vibraciones o fallas estructurales. Pero el hotel tenía otros planes. La primera anomalía ocurrió en el lobby. Una de las cámaras captó cómo el libro de registros, cubierto de polvo desde los años 70, se abría solo. Las páginas comenzaron a pasar con violencia hasta detenerse en la última. Allí, frente a todos los televidentes, apareció un nombre escrito con tinta fresca. Producción televisiva, habitación 207. El equipo trató de mantener la calma, pero la audiencia en casa lo vio claro. Las letras aparecieron lentamente, como si una mano invisible escribiera en vivo. La tensión aumentó cuando los cazadores entraron al segundo piso. El pasillo estaba completamente oscuro. Aunque habían colocado lámparas halógenas minutos antes, todas estaban apagadas. El sonido ambiente se llenó de un murmullo bajo, como un rezo femenino repetido en bucle. Al abrir la puerta de la 207, encontraron lo que nadie esperaba. El piano ya no estaba. En su lugar, el cuarto estaba lleno de espejos, docenas de ellos, alineados contra las paredes, como si alguien hubiera creado un laberinto de reflejos. En cada espejo aparecían los camarógrafos, y junto a ellos, siempre, la mujer de vestido rojo. Uno de los técnicos perdió el control y comenzó a gritar, disparando insultos al aire. El conductor trató de calmarlo, pero el hombre salió corriendo del pasillo. Las cámaras exteriores lo mostraron huyendo del hotel, hasta que desapareció en la calle. Simplemente se vaneció frente a todos. El canal cortó la transmisión en vivo en ese instante, reemplazándola con comerciales. Lo que el público no vio salió después, filtrado por empleados. Los micrófonos continuaron grabando durante varios minutos. Lo que se escucha es aterrador. Un coro de voces femeninas, decenas, riendo y repitiendo la misma frase. Somos más antiguas que este lugar. El material nunca se transmitió oficialmente. El canal declaró que había ocurrido un accidente técnico y canceló toda mención del episodio. El equipo de producción fue dispersado a otros proyectos y algunos renunciaron. Pero, entre los pocos que hablaron en privado, todos coincidían en lo mismo. Lo que habita en el hotel no es un simple fantasma. Es algo más antiguo, algo que encontró en Elena Robles un rostro para manifestarse. Algo que se alimenta de cada mirada, de cada cámara, de cada voz que pronuncia su nombre. ¿Y si el Hotel Fantasma no fuera un caso aislado? ¿Y si existieran otros lugares en el mundo con la misma herida abierta, con la misma hambre invisible? En 2017, un investigador del oculto llegó desde España para estudiar el edificio. Se llamaba Julián Andreu, escritor y conferencista sobre casas vivas, lugares donde, según él, la arquitectura misma se convierte en una entidad consciente. Había documentado mansiones en Galicia, monasterios abandonados en Cataluña y hasta un hospital en Toledo, donde los pasillos parecían moverse por voluntad propia. Cuando supo del Hotel Fantasma de Veracruz, lo describió como el eslabón perdido, el ejemplo más claro de su teoría. Andreu llegó con un pequeño equipo de grabación y una libreta donde apuntaba cada detalle. Antes de entrar, se entrevistó con vecinos y sobrevivientes. Uno de ellos, un joven del grupo que escapó en 2007, le confesó entre lágrimas: «No se aparece, te absorbe, y después olvidas que alguien más estuvo contigo». Julián notó esa frase como clave. El hotel no solo mataba, también borraba. Entró al edificio un 21 de junio, día del solsticio. Decía que las fechas liminales intensificaban las fuerzas invisibles. Sus notas, recuperadas más tarde,
describen los primeros minutos con precisión obsesiva. El aire vibra. No es humedad común, es presión. Cada ladrillo parece respirar. No estoy caminando dentro de un edificio, estoy caminando dentro de un cuerpo. Al llegar al segundo piso, notó que las paredes latían. Sí, latían, como venas dilatadas bajo la pintura agrietada. Tocó una de ellas y sintió un pulso débil, como un corazón enterrado en concreto. En la habitación 207 encontró el piano, pero esta vez no estaba intacto, estaba abierto, con las cuerdas tensas como tripas, y lo más inquietante, sobre ellas reposaban cabellos largos, negros, entrelazados como si alguien hubiera tejido el instrumento con restos humanos. Encendió su cámara. En la grabación, que más tarde se filtró parcialmente en foros de internet, se ve a Julián apuntando el lente hacia el espejo. Ahí, detrás de él, aparece Elena Robles, vestida de rojo, pero no sola. A su alrededor docenas de figuras idénticas, todas con la misma cara, todas con la misma sonrisa congelada. Julián respira fuerte y murmura: no es un espíritu, es un enjambre. Ese fue su último registro coherente. La grabación termina con la cámara cayendo al suelo, enfocando el techo mientras se escuchan pasos de tacones acercándose. Una risa suave invade el audio antes de cortarse. El cuerpo de Julián nunca apareció. Solo se encontró su libreta, arrojada en la acera frente al hotel. En la última página, escribió con letra desesperada: el edificio no guarda a Elena. Elena es el edificio. Cada huésped desaparecido es un ladrillo más en su carne. Tras su desaparición, en España, comenzaron a circular rumores que Julián había descubierto conexiones entre el Hotel Fantasma de Veracruz y otros lugares malditos en el mundo, como si fueran nodos de una red oscura, templos invisibles de algo mucho más grande. Pero nadie logró probarlo. Y el hotel siguió ahí, intacto, respirando. ¿Puedes vigilar un lugar que te vigila a ti? ¿Qué ocurre cuando la oscuridad no necesita ladrones para volverse peligrosa, sino solo un hombre solitario que se atreva a permanecer demasiado tiempo dentro? En 2019, las autoridades municipales contrataron a un guardia nocturno para custodiar el hotel. El objetivo era simple: evitar que jóvenes curiosos, turistas o vagabundos siguieran entrando. El elegido fue don Evaristo Hernández, un exmilitar jubilado, hombre duro, acostumbrado a largas guardias en silencio. Creía que todo lo que se decía sobre el hotel eran cuentos para asustar niños. Durante las primeras noches llevó consigo un termo de café, un radio viejo y una linterna. Se instalaba en el lobby y hacía rondas cada hora. Pero poco a poco el edificio comenzó a responder. En su diario personal, encontrado después, describió la primera anomalía. 2:37 a.m. Escuché pasos en el segundo piso. Revisé con linterna, pero no había nadie. Pero las huellas en el polvo eran frescas, tacones, como si una mujer hubiera pasado segundos antes. La segunda anomalía fue peor. 3:15 a.m. El piano sonó. Una sola nota, larga, como un lamento. Cuando llegué al cuarto 207 estaba vacío, pero la tapa del piano estaba caliente, como si alguien hubiera tocado hacía un instante. Don Evaristo comenzó a escribir cada noche, obsesionado. Sus notas mostraban un patrón. A partir de las 2 de la madrugada siempre escuchaba las mismas frases, murmuradas desde distintos rincones. «Ven conmigo. No duermas, huésped. Te guardo un lugar». El exmilitar trataba de resistir, pero el diario revela cómo su mente se quebraba lentamente. Escribía que los espejos del lobby le devolvían reflejos que no eran suyos, que a veces veía su rostro envejecido, muerto, con la boca cocida. En la penúltima entrada escribió con letra temblorosa:
He visto a los otros guardias. No existen en los registros, pero están aquí. Caminan en fila, con uniforme como el mío, todos con los ojos en blanco. Me miran y sonríen. Saben que pronto me uniré. La última anotación es apenas un garabato, una frase repetida hasta llenar la página. Yo también soy huésped. Cuando los superiores fueron a buscarlo una mañana, no lo encontraron. El termo, la linterna y el radio estaban sobre el mostrador. El diario estaba abierto en la última página. Al revisar las cámaras de seguridad que habían instalado en la entrada, vieron algo perturbador. A las 4:12 de la madrugada, Evaristo salió del lobby caminando tranquilo, pero detrás de él, reflejada en los vidrios de la puerta, se veía claramente a una mujer de vestido rojo, sujetándole la mano como si lo guiara. Nadie volvió a contratar guardias para ese lugar. ¿Y si el mal del hotel no comenzó con Elena Robles, ni con los huéspedes desaparecidos? ¿Y si las raíces de la maldición fueran mucho más antiguas, enterradas bajo el suelo mismo? En 2021, un grupo de estudiantes de historia de la Universidad Veracruzana comenzó un proyecto de archivo sobre la evolución urbana de la ciudad. Entre planos, escrituras y documentos coloniales, encontraron algo inquietante. El terreno donde se levantaba el hotel no siempre había sido un espacio comercial. En un mapa de 1694, figuraba como Campo Santo de los Desconocidos. Era un cementerio destinado a los cuerpos sin nombre, marineros muertos en alta mar, esclavos que no recibían sepultura oficial, víctimas de epidemias. Nadie los lloraba, nadie rezaba por ellos. Eran enterrados en fosas comunes, olvidados bajo tierra. Los estudiantes compararon planos posteriores. En 1860 ya no figuraba como cementerio, sino como solar baldío. Se había cubierto de tierra nueva, ocultando los restos. Y en 1956, 2 siglos y medio después, se autorizó la construcción del Hotel Imperial Veracruz sobre esos huesos. Cuando los jóvenes descubrieron la conexión, sintieron un escalofrío. ¿Era posible que el edificio fuera una herencia de los muertos sin nombre, un altar involuntario levantado sobre sus tumbas? Decidieron excavar en secreto una pequeña zona junto a la fachada donde el muro estaba derrumbado. A apenas medio metro de profundidad, encontraron huesos humanos, fragmentos de costillas, vértebras, un cráneo quebrado. Entre ellos había rosarios oxidados, clavos y una medalla de plata con la inscripción «No volverán a levantarse». Era una maldición, no una bendición. Uno de los estudiantes, Alicia Romero, relató después que desde el día de la excavación comenzó a soñar con el hotel. En sus sueños veía a decenas de cuerpos emergiendo del suelo de los pasillos, arrastrándose sin ojos ni lengua, buscando tocarla. Siempre la misma mujer, vestida de rojo, los guiaba como pastora de muertos. Los demás también empezaron a experimentar fenómenos. Voces que los llamaban por su nombre al pasar frente al edificio. Espejos empañados en sus casas con la palabra «huésped». Y la sensación constante de ser observados. El grupo quiso denunciar el hallazgo a las autoridades, pero nunca lo hicieron. Uno por uno fueron abandonando el proyecto. Primero porque empezaron a enfermar sin razón. Luego porque empezaron a tener lagunas de memoria. El más afectado, un joven llamado Ignacio, desapareció en noviembre de 2021. Lo último que se supo de él es que alguien lo vio caminando hacia el hotel a medianoche, como en trance. Nunca salió. Los documentos hallados confirmaban lo que muchos sospechaban. El hotel no solo era un edificio embrujado, era una herida colonial abierta, un cementerio convertido en salón de baile, en habitaciones de lujo, en prisión de almas. Y si los muertos habían sido olvidados,
El hotel se había encargado de darles voz. ¿Qué ocurre cuando el mundo entero se detiene y los lugares malditos quedan en silencio? ¿Se apagan sus voces o se hacen más fuertes en la soledad? En 2020, durante los meses más duros de la pandemia, el centro de Veracruz quedó vacío. Calles desiertas, comercios cerrados, templos abandonados. Y en medio de ese silencio, el Hotel Fantasma permanecía intacto, como un centinela de otro tiempo. Fue entonces cuando 3 jóvenes, aprovechando el toque de queda y la ausencia de patrullas, decidieron entrar. Querían grabar un documental amateur sobre la ciudad muerta, y por supuesto, el hotel era la pieza central. Entraron con mascarillas, linternas y un par de celulares con cámara. El aire estaba más espeso que nunca, como si el encierro mundial hubiera alimentado al edificio. Apenas cruzaron la entrada, las linternas comenzaron a parpadear. La grabación, recuperada más tarde desde una de las nubes personales de los chicos, muestra al grupo explorando el lobby vacío. Se escuchan sus risas nerviosas hasta que una voz femenina, clara, susurra desde la recepción: «Bienvenidos de nuevo». Ninguno de los 3 respondió, pero el celular captó la frase con nitidez, como si alguien hubiera hablado directamente al micrófono. Al llegar al segundo piso, las puertas de todas las habitaciones estaban abiertas. Dentro de cada una había espejos viejos apoyados contra las paredes. Los 3 jóvenes se miraban en ellos y en cada reflejo había 4 personas, no 3. Una mujer de rojo, siempre al fondo, inmóvil, con los brazos colgando. Uno de los muchachos gritó y la cámara cayó al suelo. El video muestra solo el ángulo del techo, mientras se oyen pasos de tacones acercándose, uno a uno, lentos, inevitables. Entonces la señal se corta. Lo extraño es que al día siguiente, cuando las familias revisaron los celulares, encontraron la grabación completa. Tras el corte, el video mostraba algo más. Los 3 jóvenes sentados en la habitación 207, perfectamente quietos, mirando hacia la cámara. Sus ojos estaban completamente negros, sus rostros inexpresivos. Detrás de ellos, Elena Robles, o lo que fuera, caminaba lentamente, colocando su mano en cada hombro, uno por uno, como si los estuviera eligiendo. El último fotograma fue un acercamiento imposible. El rostro de la mujer miraba directo al lente, sonriendo. Y justo antes de que la imagen se apagara, sus labios se movieron. «Ahora ustedes mirarán conmigo». Ninguno de los 3 regresó a casa. El hotel quedó sellado otra vez, pero la grabación circuló en foros oscuros de Internet, aumentando la fama de la maldición. Hoy, más de 30 años después de la primera incursión de Marcos, Raúl y Esteban, en 1991, el Hotel Fantasma sigue ahí, devorando vidas, borrando nombres, alimentándose de los que lo desafían. Un cementerio disfrazado de edificio, un espejo que no refleja, sino que absorbe, una herida que no cierra. Y lo más inquietante es que cada tanto, en foros y redes sociales, aparece un nuevo testimonio, una nueva foto, un nuevo rumor. El hotel sigue respirando, el hotel sigue esperando. El Hotel Fantasma de Veracruz nunca fue solo un edificio. Desde sus cimientos levantados sobre un cementerio colonial hasta la última nota del piano en la 207, siempre estuvo esperando. Cada desaparición, cada risa en los pasillos,
cada espejo que devolvía un rostro de más. Eran advertencias que nadie quiso escuchar. Elena Robles, la mujer del vestido rojo, no es un fantasma aislado. Es el rostro que el hotel eligió para hablar, para sonreír, para seducir a los vivos. Ella es el eco de todas las almas atrapadas, la anfitriona de un banquete interminable donde cada visitante se convierte en parte del menú. Hoy, el edificio sigue en pie, respirando como un animal dormido. Sus ventanas parecen ojos cerrados, pero por las noches se entreabren para observar a quienes se atreven a pasar demasiado cerca. Los vecinos han aprendido a bajar la mirada, a caminar rápido, a no pronunciar su nombre después de medianoche, porque todos saben que el hotel no olvida, que recuerda cada paso, cada palabra, cada desafío, que tarde o temprano quien lo nombra queda marcado. Y quizá, solo quizá, mientras lees estas líneas, mientras imaginas sus pasillos húmedos y el eco de los tacones en la oscuridad, una cortina del tercer piso se está moviendo suavemente, como si alguien desde dentro te buscara. El hotel no está vacío, nunca lo estuvo, y ahora sabe tu nombre.